interesante hablar con un experto en el tema. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué me ha habido? Bueno, nos pareció, Antonio, bienvenido. Nos pareció muy interesante entonces tocar este tema sobre qué se podría esperar, cuáles serían los elementos claves ahora que tuvimos que retirar o se tuvo que retirar la intención de la reforma tributaria, la que presentó el gobierno del presidente Duque a través de su exministro de Hacienda, y que seguramente este es un problema que no vamos a poder evadir, porque nos va a tocar que de alguna manera garantizar la sostenibilidad fiscal de este país. Y este seminario, este conversatorio lo queremos hacer enfocados en una actitud positiva, proactiva, pensando en que más que intereses sectoriales o de un lado o del otro, lo que nos debe convocar es cómo logramos mantener a flote un país maravilloso como este que es Colombia mediante la participación, la ayuda, el apoyo y el entendimiento de todos para poder de alguna manera garantizar pues un país sostenible para las futuras generaciones. Y con ese ánimo invitamos a Tulio para que él nos oriente en referencia con cuáles serían entonces esos elementos de perspectiva de la próxima o de la sustitutiva reforma fiscal que seguramente vamos a ver en los próximos días ante el Congreso, porque es indudable pues, que se va a requerir un ejercicio de este tipo para la sostenibilidad fiscal de Colombia. Entonces, Tulio, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y quisiera pues como darte la palabra para que tú nos des tu perspectiva sobre este elemento que estaba introduciendo yo al inicio de este webinar. Bueno, muchas gracias y agradecerle pues a la escuela de AFIP, donde tengo el gusto de participar en la Facultad de Contaduría en una especialización de patrimonio de familia y algunas visitas que he hecho en foros a Medellín y muy complacido de estar ahí y hacer algún aporte en este tema de lo que puede suceder en una posible reforma que se puede venir. Es bien interesante en este tema de la especialización y maestría en finanzas, me llama la atención, en un componente precisamente financiero que es del EBITDA, donde juega mucho la parte de los intereses que se pagan por las deudas y obviamente pues un gasto o una inversión como lo quieran tomar o una contribución de que lo que son los impuestos. Y obviamente las empresas dentro de ese tema financiero que yo creo que hay que dedicarle algún tiempo, mirar, obviamente no tratar de evadir ni eludir, sino mirar por lo menos en mis presupuestos, como yo le digo a las personas, cuánto me cuestan mis impuestos. Y que los impuestos son clave precisamente para determinar precios, para determinar utilidades al final, y sobre esa utilidad pues pagaré porque obviamente tenemos un cúmulo de impuestos, pero entre los más importantes tenemos pues obviamente el impuesto a la renta, con la tarifa que está en el corporativo, entre el 30 y el 33%, y el de las personas casi cerca del 40%. Un impuesto al patrimonio que está hoy, que vamos a discutirlo, vamos a mirar cómo está hoy, únicamente a las personas físicas naturales, pero las perspectivas de pronto, como se pongan las situaciones, de pronto hacer algo también temporal hacia las sociedades, un impuesto. Algunas empresas que tienen ese IVA no descontable que le va sumando a sus costos, ¿ya? Y obviamente hay dos impuestos que juegan mucho sobre los ingresos, que es el ICA y el 4 por mil, que entre los dos suman aproximadamente entre un 0.4% mis ventas, que son impuestos que no consultan obviamente la capacidad contributiva porque no dependen de la utilidad sino del ingreso.
o sea que sea si venda pérdida, son dos impuestos que tengo encima, el ICA y el 4 por mil, sin contar pues obviamente impuestos a la propiedad como es el predial y el de los vehículos, y las contribuciones a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Comercio y a las superintendencias. Todo esto va pesando en un estado financiero, en un estado de resultados al final, para determinar como una tasa efectiva de impuestos. Entonces, a veces en comparaciones que hacemos precisamente entre el costo financiero y el costo de impuestos, a veces vemos que inclusive pesan más el costo de los impuestos que el costo de lo financiero. Y pues no vamos a ser ajenos a luego esta reforma que retiró, y una reforma que es que está, recuerde, digamos, era para sustentar todo un gasto, una inversión social, y ahí había un temor porque si alguien miraba lo de la reforma, los primeros 30 artículos precisamente eran en qué iba a invertir la parte social de todo el tema. Y esto se ha venido afianzando con la renta básica que le llaman solidaria, o todo esto, las contribuciones de matrícula cero, digamos, para unos sectores de los jóvenes, como alguna devolución del IVA. Todo eso va a costar, y entonces ahora lo que se pretende es presentar de pronto una reforma teóricamente para financiar eso, muy sencilla, que no pase de unos 15 o 20 artículos, para poder, repito, pues sostener esa posible viabilidad de la inversión social que se haría a través de los presupuestos. Entonces, es bien importante saber pues de que un poco el temor del gobierno era que se quedaran con el gasto social e inversión y que no generaran los ingresos. Y entre esos ingresos, pues recuerden que uno de los que estaba más fuertes ahí, pues obviamente fue el del IVA, que fue el causó tanto problema. Pero necesariamente con el nuevo ministro de Hacienda y su equipo, los gremios, pasando por el Consejo Gremial Nacional, la ANDI, Penalco, la SAP, todos los gremios que han dado algunas propuestas, más algunos partidos que ya los han convencido de que al final esto tiene que pasar por el Congreso, de que debe hacerse la reforma y recaudar. Entonces ya lo que se hizo era un poco reducir ese recaudo de 25 billones de pesos a unos 15 billones, como el 1.3, el 1.4 del Producto Interno Bruto. Vamos a ver en la información que uno recibe, en lo que uno tiene, lo que puede pasar en esta reforma, que va a tener una posibilidad de que la presenten ahora, antes de que terminen las sesiones ordinarias, que son el 20 de junio, en algún mensaje de urgencia, en una coordinación con los movimientos, los partidos políticos, tanto en Cámara como en Senado. O algunas voces han pedido de que pues había que citar extraordinarias, o algunas voces pidiendo que se presente a partir del 20 de julio, que es la nueva sesión del Congreso, en virtud de que esta reforma no estaría afectando, digamos, clase media ni clase de las populares, ni estaría tocándose lo del IVA, lo que creeríamos que ya puede fluir en algún momento, pero con algunas circunstancias sobre el impuesto al patrimonio. Y esta reforma, que puede venirse, esta perspectiva de la reforma, que necesariamente pues la tendrán que hacer por el tema de la preocupación que hay con las calificadoras, precisamente, de que si dejan pasar el año, independiente que vaya a ser previsto un año electoral, pero que no pueden dejar pasar este tiempo, el próximo, el 20 de julio, antes de diciembre, para darle la señal a las calificadoras de que no vayan obviamente, a tratar de retirar alguna calificación que produciría, pues obviamente, circunstancias, cosas de un mayor impuesto. Porque se subirían los intereses y obviamente se reduciría algún gasto social que estuviera previsto ya. Vamos a ver qué es lo que se quiere ahorita. Si Carlos me puede ayudar, porque no me atiende
me corre ahí. Inicialmente, Carlos, no me corre por mí. Inicialmente, en el impuesto de renta se viene hablando que si se genera un impuesto de renta o una sobretasa. La sobretasa, la sobretasa tendría la gran ventaja de que sería una sobretasa teóricamente temporal, pero afianzaría el impuesto de renta previsto para el año 2022 en el 30% con una sobretasa que sería el 10% para dejarlo en una tarifa del 33%. Y la sobretasa, pues obviamente estaría diseñada, recordemos que en el impuesto de renta se pueden estar recaudando unos 75 billones, y esta sobretasa, pues obviamente hay el tema de modificar la tarifa, repito, dejarla al 33%, poner una sobretasa. Al final el desembolso, desde el punto de vista de caja, va a ser igual. Entonces ahí con el tema de las pymes que han sido tan golpeadas, pues, en un principio se ha establecido y se ha querido sostener, porque Acopia ha estado mucho en ese tema, de que las micro tengan una tarifa diferencial, que hasta 500 millones tengan una tarifa del 24% futura. Una capacitación. Entonces ahí les decía que más o menos se quiere sostener con una tarifa diferencial del 24 y obviamente con una sobretasa, dejarla en el 27, nos han avanzado mucho, digamos. Y en las demás, de más de 500 millones, sin diferenciar, digámoslo, las empresas, dejarla en el 33, en el 2022 y del 2024, repito, ya sea cambiando las tarifas a la sobretasa tendría la ventaja, repito, que al volverse temporal, aunque no creamos en la temporalidad de los impuestos, pero al volverse temporal es más fácil de pronto, en cualquier momento, quitarla o dejarla, ¿no? Entonces, aclarar que más o menos un punto de este tema del impuesto vale 1.6 billones de pesos, ¿ya? Luego esto aportaría en los 2 años unos más de 6 billones de pesos, unos 200 billones de pesos. Y el otro punto bien importante es que donde lo tienen calculado, recuerden que el ICA en Colombia más o menos vale 8 billones de pesos, lo que pagan todas las empresas en Colombia, en el país. ¿Ya? Pagan en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en todas las ciudades donde hay el ICA, que es sobre el ingreso, vale 8 ya. Ese ICA, recuerden que al volverlo, pues obviamente descontable, como descontable el impuesto a la renta, pues por eso calculan que eso más o menos produce unos 2 billones de pesos el ICA. Porque normalmente yo lo estoy tomando como un gasto que iba a una tarifa del 30 o 33%, pagando el de renta, y al volverse descontable va al 100%, ¿ya? Luego, más o menos, al tomarlo pleno, pues por eso da 5.2 billones de pesos. Entonces, la idea es que, como hay una comisión también que está revisando los impuestos territoriales, ¿ya? Y la comisión de expertos establecía también de que de pronto es un impuesto antitécnico que había que eliminar, y lo mismo que el 4 por mil. Entonces, ese ICA, por lo pronto, volverlo a como estaba anteriormente como un gasto, y ahí habrían 5.2 billones de pesos. Y lo mismo el IVA en bienes de capital, que lo están dando como un estímulo, que va a ser muy reducido, porque hoy en día pues no se está importando ni habrán bienes de capital hasta que no se normalice la situación y haya toda esta confianza hacia las empresas de volver a invertir. De lo contrario, pues va a ser muy difícil. Luego, el IVA en bienes de capital, en un cálculo que estaba que era muy alto, pero yo creo que se va a reducir porque en el año 2020 y en el año 2021 realmente no hubo inversiones de capital, no hubo crecimiento, antes hubo decrecimiento, entonces por lo tanto eso, suspenda o no lo suspenda, no va a afectar mucho, pero el ICA sí, pues obviamente va a ser un poco menor, en razón que al reducirse las ventas, pues obviamente va pegado a las ventas. Entonces ahí hay 5 billones que aspiran a mirar. Y eso es más o menos entre las empresas lo que los afectaría. Ahora miraremos otras que son comunes. Y eso de
empresas estaría generando al final puede ser unos 6, 7 billones de pesos, ¿ya? Entonces había una expectativa de reducir o recaudar a través de las FAS naturales unos 17 billones, que se atenuó un poco. Al final al cabo, las FAS naturales son los socios de las compañías, ¿ya? Y van a vivir muchos de los dividendos y muchas cosas de las compañías. Y entonces van a fortalecer, digamos que por el lado de las compañías, salvo ahora algunas anotaciones que les voy a hacer, no van a haber unos cambios muy sustanciales, porque ahí lo que estarían haciendo están en el tema de que si revocan ese artículo del descuento del ICA o lo aplazan, ¿ya? Porque ahora para el 2022 era el 100%. En las pruebas naturales es donde se va a dar el mayor cambio, obviamente, de estas perspectivas, ¿no? Y mirando en muchos países sobre este tema de las ganancias ocasionales, herencia y legado de donaciones, que normalmente en los demás países van al valor comercial, al valor del mercado, normalmente cuando se hacen herencias, legados o donaciones. En Colombia van al costo fiscal. Y el costo fiscal, recordemos, está muy lejos, pero exageradamente lejos de lo que es un valor comercial. Hay una tarifa que piensan sostener en el 10%, pero al subir lo que es el tema de las herencias y los legados y las donaciones al valor comercial, obviamente este es un impuesto que es muy puntual, que en algunos momentos puede dar, pero se puede calcular que en este impuesto puede haber más o menos 1.2% del Producto Interno Bruto, como pasa en otros países, lo que representaría más o menos, obviamente, unos 10, 12 billones de pesos en un tiempo corto, ¿ya? En este tema de la gerencia de legados de donaciones. Okay. Este es un tema que hay de mucho cuidado, porque él de todas formas va a tener algún reflejo entre las compañías y la persona natural, en virtud de las definiciones que es del valor comercial. En el tema, por ejemplo, de la reestructuración o el cambio o de venta de acciones que está hoy en día, sobre el valor intrínseco incrementado en un 30% como mínimo, ¿ya? Que sería el valor. Lo mismo que en bienes inmuebles, que en una herencia, un legado, una donación, ya no sería el costo fiscal, que es el área catastral, sino que iría el valor comercial. Para que ustedes miren el alcance de esto y miren la perspectiva de lo que puede suceder con este valor, observen lo que pasa en un ejemplo sencillo. Antes de la reforma y ahora después de la reforma, como está previsto. Este artículo, que haya pasado muy lentamente y que puede llegar a tener repercusiones, y que de pronto hay la idea de dejarlo, es que si yo voy a negociar unas acciones que tenían un costo de adquisición que eran 100, fuera el costo fiscal, mi impuesto en cualquiera de los tres eventos, ya sea sucesión, de una herencia, una donación o un legado, era 10 millones de pesos, ya. Pero al llevarlo al valor comercial, dependiendo del valor en bolsa, valores de Colombia, un valor intrínseco suponiendo que llegue a 1000, que es lo que normalmente puede suceder, pues ya el impuesto no serían 10 sino 100. Y en el tema de los inmuebles que están declarados por el valor catastral, pues anteriormente yo pagaba un impuesto de 50, y ahora la posibilidad de que si eso sube dependiendo a 4.000 pagaría 400, lo mismo que los derechos fiduciarios en la transparencia, pues que estaban al 80%, yo pagaba 16, y al subirse a 2.000 pagarían 200. Entonces observe que yo podría pasar con ese solo tema de estar pagando 76 millones a pagar 700 millones de pesos, ¿ya? Ese cambio, que repito es muy puntual porque es un poco sobre el patrimonio, sobre la circulación del patrimonio, sobre en las enajenaciones de patrimonio. Mire lo que puede suceder ya. Y obviamente sacar las estadísticas de las ganancias ocasionales en la venta, sobre todo de inmuebles, que hoy en día, repito, que tienen esos reajustes del costo fiscal. Al llevarlo esto en esas tres, repito, donaciones, sucesiones en herencia o legado, al llevarlos al valor comercial ya. Pero eso tiene unas consecuencias, que al subir esos valores comerciales, que había que hacerlos obviamente en la declaración de renta, tendría como consecuencia subir el patrimonio. Observen que ese es un tema de mucho alcance.
Al subir el patrimonio, obviamente, al existir un impuesto al patrimonio, pues ahí va a haber un mayor impuesto. Y el otro tema es que en las personas naturales, repito, físicas, que es donde se va a centrar mucho lo de la reforma, viene una eliminación de lo que son las deducciones, las aminoraciones que llamamos, y los gastos, como eliminando obviamente los intereses de vivienda, las dependientes, la salud de las prepagadas y para los independientes unos aportes a cesantías. Todo eso junto con las rentas exentas no podía superar el 25%. Pero el 25% lo tienen limitado más o menos como está previsto hasta 25 millones. Quiere decir que ese 25 aplica normalmente para rentas en el año de 100 millones de pesos y el 25 serían 25. De las rentas de ahí para adelante pues se va a reducir porque lo máximo, si una persona tiene 200, lo máximo que puede restar es 25. Y si tiene rentas por 500, lo máximo que puede restar es 25 millones. ¿Ya? Y obviamente eso estaría acompañado con unas modificaciones a las tarifas también, que aspiran de, en vez de cambiarlas para no formar tanto ruido, estarían estableciendo una sobretasa que tiene estimada entre el 10 y el 15%. Luego el impuesto quedaría más o menos entre un 35 y 45 y cerca del 50% para las naturales ya. Y este va a ser un tema bien importante y va a ser difícil pues de que no lo pongan así como está. Y esas tarifas hoy en día recuerden que van hasta el 39%. La idea es colocarles la sobretasa del 10 o el 15. Repito, la sobretasa tiene teóricamente la ventaja de volverlas a desmontar o ya, para no cambiar las tarifas. Porque las tarifas, cuando tú miras comparaciones internacionales, siempre uno mira las tarifas nominales, las sobretasas son marginales para cumplir, como en este caso, un tema muy puntual de un tema de una emergencia social. Entonces, van a estar entre si modifican las tarifas, no quieren meterse en esa modificación de las tarifas, y lo mejor es en ambos casos, como vimos en las empresas y a las personas naturales, obviamente, pues, ponerles una sobretasa del 15, que en el momento el que tenga la mayor sobretasa, que es el 40, quedaría con un impuesto del 46% aproximadamente. Y ahí, pues, más que todo, más que grabar las rentas laborales, que también estarían limitadas porque no tienen gastos y aminoraciones, se estarán grabando mucho las rentas de capital. Y dentro de las mismas personas físicas y naturales, lo de los dividendos, que hoy en día más o menos hasta 11 millones tiene una exención para grabarlos después de 10 millones al 10%. La idea es subirlos al 15%, ¿ya? Entonces, ahí hay, digamos, un tema como entre zanahoria y garrote, porque zanahoria porque suben el tope 29 millones mensuales, perdón, 29 millones en el año grabable, hasta ahí no tendría impuesto y después de 29 ya tendría una tarifa del 15%. Entonces, ahí lo que están tratando es de que las personas por las inversiones, por ejemplo, que tienen en Ecopetrol, por decir algo, que muchas personas, recursos, fondos que hicieron ahorros y son como su pensión muchas veces esos dividendos, pues hasta 30 millones les permiten que 29 que no se han grabado y después de ahí el 15% como una tarifa única del 15%. Ya. Ahí estaría subiendo pues obviamente el 50% porque está en el 10%. Lo de las pensiones, que más o menos el gobierno no se quiere meter en ese tema de la pensión, de pronto queda a que sean los mismos del Congreso que coloquen algún artículo que permita que las pensiones a partir de 10 o 12 millones de pesos al mes tengan un impuesto aproximadamente del 10%, ¿ya? Como un impuesto único del 10%. Pero no quieran sensibilizar eso porque eso se ha vuelto un problema porque cada que el gobierno toca lo de la pensión se vuelve viral y le hacen creer a todas las personas que van a grabar a todas las pensiones y eso no es así. Ahí a veces les falla mucho en la presentación, en la comunicación
y realmente serían las pensiones más altas, después de 10 o 12 millones, lo que van a determinar si le colocan un impuesto del 10% como tarifa única, ¿ya? Luego una pensión de 10, pues estaría pagando el 1 millón de pesos mensual. Eso es lo que está previsto, repito, no han querido meterse mucho en eso. El gobierno tiene la duda si la lleva en la reforma de unos 20 artículos o si lo deja para que en el Congreso se defina. Y viene el tema, inclusive, que se viene haciendo mundial, es el impuesto al patrimonio, donde ya por lo menos en Biden y en Estados Unidos ya lo hablan a las, obviamente, grandes fortunas de más de $1.000 millones, que representan aquí unos casi 4 billones de pesos, que aquí casi no hay de los patrimonios así, son muy pocos. Son los grandes, y además los mismos grandes están pidiendo eso. En América no está sino en 3 países, que es Argentina, que lo montó y siempre recaudó unos 2.400.000 dólares, recaudó Argentina, sobre una tarifa casi entre el 2 y el 3.5% y una base arriba de 300 millones de pesos argentinos, más o menos. En Uruguay, que se graba, que únicamente graba los locales, no graban sobre los extranjeros, que es una gran ventaja, aquí se graban los extranjeros, y unas tarifas que también van en el 2%, y en Colombia pues que tenemos tarifas del 1% sobre patrimonios hoy en día de 5.000 millones de pesos. La idea es aumentar el universo de declarantes, ¿ya? Y esto obviamente va a tener, porque al crecer el universo de declarantes, hoy en día sobre los 5.000 calculan unas 7.000 personas, y eso está generando aproximadamente 1 billón de pesos. Ese impuesto, recuerden que ahorita estamos presentando la declaración de impuesto del patrimonio y pagando la primera cuota, y en septiembre se paga la segunda, ¿ya? Este impuesto daría para el año 2022 y 2023 temporal, ¿ya? Pero es muy difícil porque este impuesto que duró inicialmente 35 años y posteriormente volvió desde 2002, ya lleva 20 años con él. Yo creo que va a ser difícil de montarlo, ¿ya? Porque siempre pues está sobre las personas físicas, y ese impuesto, la idea es reducirlo. Han hecho propuestas desde 1.000 millones de piso a 1.500, 2.000, pero mirando el contexto más o menos de los países, estuve revisando los países latinoamericanos y todo este tema, inclusive en España y en otros países que hay, como en Francia, que es sobre los inmuebles únicamente, y en España, que sí también una modificación ahí. Hay una tendencia mundial de todo esto. En Perú, en Chile lo presentaron, pero no fue aprobado por el Congreso. Están esperando a ver qué surten la nueva constituyente que van a hacer ya para grabar, pero lo presentaron, y quienes lo presentaron, obviamente todo el tema de la oposición del gobierno de Piñera no tuvo los votos suficientes para sacarlo adelante, pero está ahí en entredicho, y va a ser, yo creo que lo van a colocar, y estaba más o menos hacia arriba de $1 millón con tarifas del 2 y 3%. En Colombia lo que aspiran es bajar la tarifa, perdón, aumentar la base a 3.000 aproximadamente, repito, hay voces que hablan de 1.500, y hacerlo en tarifas marginales, porque la tarifa única perjudicaba al que estaba un poco en el tope. Y las tarifas marginales piensan establecerlos entre el punto 75, el 1,15 y 2. Recordemos que en este impuesto al patrimonio se incluyen las acciones que tenemos en sociedades, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema de que si yo voy a valores comerciales, si suben un patrimonio, ¿ya? Y si yo actualizo ventas y temas en el patrimonio, me explico. Ayer nomás tenía una llamada de alguien que me decía, si yo vendo un bien donde vale 400 millones de pesos, lo voy a vender por 2.000, pues su patrimonio va a subir 1.600, y le decía, haga cálculo sobre la rentabilidad que le está dando, y cálculo también después de la rentabilidad que le puede dar el impuesto al patrimonio, que tiene que pagar una o varias veces, no sabemos cuánto va a durar eso. Y hay un tema que está bien gordo y que mundialmente pues se ha querido por la ODE y el mundial de descartar, que es grabar a las personas jurídicas. Pero ya lo pensaron, porque grabar a las personas jurídicas, es decir, a las sociedades,
eso puede generar inmediatamente un impuesto de unos 2 billones de pesos, 3 billones de pesos. Recordemos que cuando era mezclado entre personas naturales y jurídicas se recaudaba 4 billones. Hoy en día únicamente se recauda 1 en las personas físicas. Pero al bajar la base, y que sería un error, me parece a mí, en la inversión y todo el tema, ya, grabar a las personas jurídicas, las sociedades, esperemos que no pase, pero lo ven, hay un impuesto que lo ven como una decisión en la desesperación de cubrir ese gasto social, que es grabar las personas sociedades por 2 años, con un impuesto del 1% del patrimonio. Si graban las sociedades, pues obviamente se descontarían en las personas las acciones, ¿ya? Pero ahí hay un tema grave que esperamos que no se atrevan a tocar, que sería muy sensible, pues van a volver a alborotar los ánimos para contarles, pensarlo, lo pensaron, se les dijo que no lo fueran a hacer, es subir el 4 por mil al 5 por mil. Sí, Recordemos que un 4 por mil, un punto del 4 por mil vale más o menos 2 billones de pesos. Luego subir un punto al 5 por mil serían 5 billones. Pero recuerden que el 4 por mil puede tener los efectos que pasó con el IVA. Eso te puede volver viral y se te va a volver a otra crisis. Y esperamos que en la sabiduría los que están haciendo el tema ni siquiera se atrevan a tocarlo porque eso agravaría la situación, ¿ya? Es preferible que les pongan el impuesto a las sociedades, pero por Dios que no vayan a tocar ese 4 por mil cuando antes lo que se ha propuesto es desmontarlo, ¿ya? Pero bueno, en la desesperación de conseguir ingresos, ya, es complicado eso. Y lo otro que han visto ahí es de pronto, que no lo dije en la primera tampoco, de las rentas de las sociedades, es de pronto colocarle una sobretasa, obviamente, otra vez más grande al sector financiero. Esas son las propuestas que hay en este tema, y en el impuesto al patrimonio hay que tener, porque el impuesto al patrimonio pues, es muy sensible a las personas, porque el impuesto se grava la tenencia, y al grabar la tenencia, pues obviamente, pues ahí ya, de ahí que se hayan visto muchas cosas. Si ustedes miran en un tema fácil de un impuesto del patrimonio de 20 millones, que puede ser un patrimonio de unos 800.000 dólares, por dejar algo 700, en una marginalidad, hoy en día ese impuesto pagaría 200 millones, y con la nueva tarifa, pues más o menos pagaría 500 millones, o sea, ya. Entonces, un patrimonio de 20.000, ustedes lo pueden observar y mirar, y ustedes si están en finanzas, qué rentabilidades hay que me den el 2%. Ninguna rentabilidad. Tú miras los que tienen desde los fondos de pensiones, el PEI, todo el tema. De ahí que estas decisiones de cuidar patrimonios, ya lo del patrimonio pasó, el impuesto al patrimonio inclusive pasó a un segundo plano, y la rentabilidad, porque ahora la gente está buscando la protección del impuesto al patrimonio. De ahí que los TROS, todo este tema al exterior se ha agudizado mucho en muchas personas, tratando de conservar en moneda fuerte su poco patrimonio que pueda tener ya. Con el fin de que, como la diferencia en cambio aquí no juega para impuestos, entonces ahí va a haber un tema de una sensibilidad, ya, porque en los fondos, a mí me preocupa eso cuando la gente va a retirar de los fondos de pensiones para llevarlos a moneda fuerte, ya. Y eso, y lo de los fondos, recuerden que los fondos no están en una caja, como les digo yo. Lo de los fondos de pensión están en las empresas, están en ustedes, están en el Estado, están invertidos. Esa plata no está guardada en una bodega. Entonces ahí podría haber un desestímulo muy grande, y hay que tener mucha precaución en eso, pero es tan delicado este impuesto al patrimonio, y mandar el mensaje de que sea temporal, ya, si es de verdad que va a ser temporal, yo lo dudo, pero realmente las rentabilidades del patrimonio no generarían, y si es en inmuebles tiene un agravante, que es la posibilidad del famoso catastro multipropósito, de que suban el catastro a mayores valores, y al subir el catastro pues el predial subiría. Luego los inmuebles tendrían 2 impuestos por la sola tenencia, que es el predial y el de patrimonio. De ahí ese desestímulo que hay ya, en las inversiones en inmuebles, porque tiene 2 gravámenes encima, repito, el del patrimonio en sí, y por fortuna pues ya se eliminó el de la renta presuntiva. Entonces observen que ahí, de todas formas,
al grabar los patrimonios, pues la gente se va a abstener también de invertir en empresas, y no invertir en empresas, pues las cosas se van a complicar. Otro tema que lo dejo ahí con una duda que han querido saber es si vuelven y reiteran lo de la normalización, ¿ya? Según la CEPAL se estima que de aquí en estos países de paraíso fiscal hay 70.000 millones de dólares ya, en los paraísos. Entonces, todo este tema, las normalizaciones, que en la pasada reforma lo propusieron al 17%, ¿ya? Quieren a ver si hasta diciembre 31 del 22 con el fin de recaudar. La vez pasada no les fue muy bien en este recaudo, ¿ya? Anteriormente sí, pero el pasado fue unos 500.000 millones de pesos. Luego puede causar en el tema internacional donde hay los cruces y por lo que pasó con Panamá, que ya reporta, y lo mismo lo de Estados Unidos que tiene el CRS y el FATCA, donde todavía Estados Unidos no está reportando, pero recuerden que todos estos reportes es del tema de activos financieros más que de otros bienes. Y ahí, pues, están tratando de echarle mano a alguna cosa, ¿ya? Y hay el impuesto temporal solidario que han reiterado, ya para recoger una plática ahí de los ingresos superiores a 10 millones, ya que tendría una tarifa del 10 también, que sería temporal de julio a diciembre, ya para recoger también una plática ahí. Recuerden que la vez pasada no lo han dejado sino para los pensionados y los funcionarios públicos, no para el sector privado, y entonces ahí la Corte eliminó eso, pero ahí volvió con el tema de hacerlo. Y otras propuestas de recaudo ya como para finalizar, porque dependiendo de lo que se muevan estas otras propuestas de recaudo con eso, si afianzan, pues con los gremios y todo el mundo se ha definido que han dicho, hombre, reduzca los niveles de ilusión y evasión que están en unos 40 billones como una tarea, como una meta, a través de programas de fiscalización, pues, y cruce de información con el exterior. Inclusive cuando se posesionó el nuevo director de la DIAN, recuerde que fue una orden perentoria del presidente, que se oyó al presidente Duque, que dijo, hombre, necesito que me haga cruce de toda la información del exterior. Y obviamente toda esta información del exterior del cruce que se hace es sobre bienes, sobre activos financieros, pero es tan importante saber lo que es un trozo o una inversión en el exterior, si puede ser en inmuebles o en acciones, y lo peor que pueden tenerlo es obviamente en líquido, en activos financieros, porque son productos del cruce de información. Estados Unidos no lo está haciendo, repito, porque no se acogió al CRC, pero el FATCA ya, Biden, y con la aprobación del CRC, que es el nuevo reporte mundial que hay, Estados Unidos todavía no ha firmado ese acuerdo, pero creen que lo puede firmar y que a partir del 22 o 23 Estados Unidos también comienza a reportar, obviamente, cruce de información para todo este tema lavado y cruce de información. Y enajenar por una sola vez activos es la otra propuesta que lo han hecho. Le hace pues Ecopetrol un 10%, lo es ISAGEM, para recoger una plata ahí que puede ser bien interesante con el fin, que repito, de cubrir algunas cosas ya, y algunas cosas y la reducción permanente de los gastos del Estado, pues, que se vuelve. Ahí es bueno saber que lo que han querido definir es presentar una reforma muy sencilla sin decir en qué lo va a gastar, sino que el gasto venga por el tema en Hacienda Pública, por el presupuesto, es decir, modificar el presupuesto en inversión social ya, para no pegar una cosa con la otra y no llenar ya de tanta cosa. Recuerde que la reforma que se retiró tenía más o menos 50 páginas y tenía unos 163 artículos, y eso va para mucho. Esta es una muy corta, así la tiene un poco sensibilizada y socializada el nuevo ministro, y esperamos a ver suerte, y ojalá, pues no sabemos qué pueda pasar, pero ya las voces de algunos partidos le han dicho que se la van a apoyar ya. Y luego, pues, para finalizar, pues darle las gracias y esperar en la información que yo pueda tener y les pueda dar sobre algunas preguntas. Con mucho gusto, pues, estaré atento si Hernán me ayuda, y con mucho gusto a responder. Pero eso es más o menos la perspectiva, donde va a estar muy centrada la reforma en las personas físicas y naturales, más que en las sociedades, y en las sociedades, pues, algunos cambios que harían temporal, y lo más es la sobretasa que haría
eso había que modificar el presupuesto y muchas cosas en las compañías, ¿no? Todo el mundo está atento al tema, creyendo pues que será necesario hacerla, la van a hacer y esa es más o menos la perspectiva de lo que puede pasar. Julio, muchas gracias. Además de que nos traes información fresca y la verdad es que de primera mano, muy importante. Quisiera preguntarte en referencia con cómo ves esta nueva reforma tributaria desde el punto de vista de su equilibrio y de su correlación con la posibilidad de desarrollo económico futuro y de sostenibilidad nacional. ¿Tú crees que ahora se está dando, digamos, pasos adecuados hacia ese equilibrio, específicamente hacia buscar ese equilibrio y esa sostenibilidad? ¿O qué crees que adicionalmente podría enriquecer más esta reforma? No, a mí me parece que la reforma como está planteada y por el tema social que se ha despertado la anterior, este va a ser una reforma temporal ahí recaudatoria, ¿ya? Yo creo que va a ser muy importante y recuerde que el presidente lo ha dicho y a veces no tiene buenos comunicadores, es que estos efectos de esta reforma que serían para el 22 y 23 sería para un nuevo gobierno, porque aquí ya no hay reelección, entonces yo creo que esta reforma temporalmente en la estructura va a tener una corta duración hasta julio del año 22. ¿Por qué? Porque en marzo recuerden que se modifica todo el Congreso. Y yo creo que en esa modificación que se va del Congreso en el año 22 va a ser muy fuerte, muy fuerte. ¿Ya? Yo creo que lo de Chile es un campanazo donde se desprendieron de los partidos políticos y de todos los líderes y ganaron los independientes o los que no tenían voz, digamos, con un 46%. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo y si no hay voces y experiencia en el Congreso, pues va a ser muy peligroso, pues que obviamente que atenten contra el tema patrimonial y el tema empresarial. Pero digamos que en un equilibrio que puede haber, repito, esta es una reforma recaudatoria, la tienen que hacer por el tema de las calificadoras y por el tema del compromiso del tema social para mandar una señal, pero a mí no me cabe duda que esta reforma duraría muy poco, o el estatuto, porque yo estoy seguro que el nuevo Congreso irá a hacer unos cambios que Dios quiera que tengan equilibrio y busquen esa equidad y esa eficiencia en los impuestos, que lo dudo, pero va a depender mucho, repito, además del Congreso, el líder que se nombre en mayo a dirigir el país. Entonces van a haber dos componentes, un líder entre mayo y junio que se elige y un Congreso que se elige el más. Eso nos va a cambiar totalmente el panorama, ¿ya? Que es diferente cuando comenzamos con un gobierno que tiene 2 o 3 años para actuar y ya, pues, obviamente ya este gobierno, pues ya estamos en una época preelectoral y todo este tema del recaudo lo haría únicamente de aquí a será recaudo, salvo el impuesto del patrimonio, que sería el próximo año una parte. Por eso era tan importante, y así lo había establecido el ministro Carrasquilla, el IVA, porque el IVA era inmediato. El IVA es inmediato. Y por eso es peligroso cuando piensan en el 4 por mí, porque el 4 por mí si lo ponen hoy es mañana. ¿Ya? Entonces hay una desesperación por el recaudo. ¿Ya? Entonces yo creo que van a hacer una mezcla entre ese recaudo y una venta de unos bienes y los de la sociedad de activos especiales que también pues dicen por qué no rematan y sacan todos los bienes. Por fortuna ayer llegó un crédito bien importante, 750.000 millones de dólares, que son más o menos 3 billones para todo este tema pues de ayudar. Y lo otro que tendrían que hacer en el presupuesto es aplazar con los bancos mundiales, lo de siempre, aplazar un poco el pago el servicio de la deuda para tener un poco de aire. Pero yo creo que ahora andan buscando ese aire para poder, pero tengámonos para marzo. Sí, es decir que todavía entonces queda aplazada esa labor de la famosa reforma tributaria estructural que estamos esperando hace algunos tiempos y que varios gobiernos pues no han podido concretarla pues en términos reales. Uno porque lo tienen que hacer al principio y otro pues ahí ya está todo este cúmulo
propuestas que hizo los expertos, que ahí es donde se mira cosas ya. Y en los expertos pues, van esa línea, acabar exenciones, acabar el 4x1000, acabar lo del ICA, pero fomentar otras cosas, ¿ya? Y de que haya la equidad horizontal, que es donde más se rompe, ¿ya? Porque equidad más o menos vertical sí hay progresividad, pero lo horizontal se rompe muy fácil aquí. Todos no estamos iguales. ¿Tú aspiras que con estas iniciativas, bueno, se van moldeando? Vamos a cerrar con un déficit de qué porcentaje sobre el PIB, sobre el Producto Interno Bruto. Ellos estiman de que, porque ahí va a haber una modificación también bien importante que están pidiendo a la regla fiscal obviamente y a lo del déficit ya. Pero yo creo que el déficit va a ser mucho ya, pero va a depender mucho también de lo que se muevan en el tema del aplazamiento de deuda e intereses, que sería importante, ¿no? Pero puede Correcto. haber un déficit de un 8 o 9%, algo así bien grave. Ok. Ya el nivel de endeudamiento está bien alto. No, Tulio, la verdad es que fue maravilloso haber tenido este espacio contigo. Yo creo que para los estudiantes tener este contacto con personas que manejan esto de una forma técnica, como lo haces tú, eh, pues siempre es una gran ventaja para tener una visión de que lo que se nos viene y lo que puede pasar y estar preparados. Yo a nombre de la universidad, Tulio, quiero agradecerte entrañablemente este espacio que nos has dedicado y a nombre de todos los estudiantes que están hoy aquí conmigo. eh, y desearte pues un resto de día muy agradable y esperar volver a tenerte Sí. por acá más adelante, quizás cuando varias de estas cosas que nos has mencionado pues se vayan aclarando para mirar cómo Sí, quedó el sí. panorama, No Tulio. sé si hay algunas preguntas de algunos participantes y con mucho gusto, pues unas 2 o 3 con mucho gusto, si hay alguna duda. Ok, eh, sí, tenemos, Nubia, ¿tenemos alguna pregunta que yo aquí no alcanzo a ver? Sí, sí. Tenemos dos preguntas. Eh, bueno, una del señor Rafael. En relación con los planes de subir los impuestos, ¿cuál es la realidad en que los derechos económicos de hoy de los altos puestos gubernamentales se pudieran disminuir y lograr cubrir un alto déficit del rubro nacional? Es decir, Tulio, ahí básicamente sí hay algún adelanto en materia de eficiencia fiscal, es decir, de recorte pues del presupuesto. Si miraron en la última que decía que eso lo han propuesto mucho, pues una reducción permanente de los gastos del Estado, de consejerías, inclusive reducción del Congreso, que ha visto muchas cosas. Yo creo que es difícil que obviamente reduzcan los salarios y lo que han previsto es imposible modificar los salarios, pero tal vez es que si a los funcionarios públicos una forma de reducírselos es ponerles un impuesto, digamos, por decir algo, que todo el que fuera congresista pagara el 30% o el 40% de su ingreso, ellos ganan más o menos 30, entonces pague 10 por decir algo, pero no lo podían bajar a 20. Entonces tenían que hacer por el lado de los impuestos las contribuciones, pero no reducirlo. Pero lo tienen contemplado, como te digo, porque ya el presupuesto, recuerden que se tiene que aprobar para el 2022 ahora en octubre, y ahora en julio se tiene que presentar, y ahí hay un tema bien gordo cómo van a presentar ese presupuesto. Y el otro presupuesto de lo que se presente ya depende del nuevo gobierno, ¿no? Recordemos, repito, no se desprendan del nuevo gobierno. Tulio, me pregunta acá Julián Lopera, me viene acá, ¿qué tan probable ve la bajada de la calificación o el grado de inversión para Colombia con esta reforma tributaria que tú nos vas adelantando, pues los componentes que va a tener? Y yo creo, y en eso vienen trabajando el ministerio con todo el equipo hacia el exterior. Yo creo que no se va a dar porque como es un tema mundial, digamos, una emergencia mundial, les están pidiendo a las calificadoras que no vayan a castigar, obviamente, eso. Por eso es que con ese recaudo del 1.5, casi 15 billones y algunas perspectivas que ven de vender algunos bienes, yo creo que van a atenuar esa posibilidad de que rajen la calificación ya. Es decir, sería un daño a nuestra economía si las calificadoras obviamente nos cobraran a través de quitar una calificación
Eso sería un impuesto porque al final el único ingreso del Estado son los impuestos y cualquier gasto que tenga, ya sean de servicio a la deuda, lo que sea, inversión social, sale de los impuestos. Yo creo que a nivel mundial, yo creo que si presentan, dan bien la señal con lo que están pasando y estas propuestas de la reforma y la venta de algunos bienes, yo creo que pueden sostener la calificación. Bueno, aquí hay dos manitos alzadas. Está Jaes Molina. Yo no sé si quieres poner tu pregunta en el chat, lo mismo que Nubia García. eh, y podemos hacer o trasladar esas preguntas al expositor. Nubia, Nubia García y Jaes Molina. ¿tienen el micrófono abierto? Pueden. Pues Eso, sí, adelante. listo. Muy buenas tardes para Hernán, Pedro, Jennifer y a todos los participantes. Yo soy de Armenia, Quindío. Y mi pregunta va orientada, bueno, estamos hablando de estas propuestas para una reforma tributaria, pero cuando escuchamos el gobierno se habla de un déficit fiscal de 100 billones. Aquí se espera recoger 15 billones y estamos hablando 2022-2023. De ahí para adelante, ¿qué va a pasar? ¿Será que esta reforma, pues Hernán ya hablaba de la reforma estructural, que es lo que siempre hemos esperado, ¿no? ¿Será que esta reforma sí nos va a aguantar siquiera 4 años o en 12, 3 años tendremos que pensar en otra reforma tributaria? Muchas gracias. Gracias, Jaes. Vuelvo y repito, esta reforma va hasta, si a mucho, hasta junio del próximo año, porque recuerden que el 20 de julio del 2022 hay nuevo Congreso, hay nuevo gobierno, y gobierno que arranca con su reforma tributaria. Recuerden que algunos gobiernos, inclusive el día de la posesión, muchas veces presentan la reforma. Entonces, yo creo que esta va a ser un tema de tratar de desactivar un poco este tema social que hay para tener unos recursos simplemente, evitar que no pierdan la calificación, pero la estructural que va a pasar por el IVA no sé cuándo, que va a ser muy complicado, ya, pero en renta y lo demás, yo creo que esta va a ser muy temporal y a esta reforma y a este remiendo que le van a hacer al estatuto, esto va a durar hasta junio del 2022, lo pueden escribir hasta el junio del 2022. En julio esto cambiará totalmente. Sí, ahí la esperanza, la expectativa es que de pronto llegue alguien con esa visión de la reforma estructural y no sigamos pues tejiendo esta colcha de retazos que básicamente lo que hace es como patear el problema para el de adelante. Lo que vemos. Así es. Sí. Y que ojalá pues sea una persona estructurada que sepa, porque el tema es que hemos perdido estas personas tan estructuradas que están. A ustedes, pues allá en Medellín tienen a Oscar Darío, que se la faja siempre en las reformas, gente que entiende el tema, pero a veces carecemos en el Congreso de estas personas que manejen muy bien el tema de Hacienda Pública. Bueno, una pregunta final de Nubia García. Nubia, si quieres, activa tu micrófono y puedes hacer tu pregunta, por favor. Nubia. Bueno, no sé, yo le vi, ahora sí. Le vi la mano levantada, pensé que tenía alguna duda, pero creo que no. O no sé si tiene problemas de comunicación. Vamos a ver si la... Sí, adelante. ¿Aló? Adelante. Bueno, de acuerdo a lo que dice el compañero, pues, y lo que yo he leído y he investigado, las reformas son por periodo presidencial. Entonces, yo pensaría que no podemos, o sea, el futuro de una reforma es incierto mientras sigamos en esta situación, porque el estallido social viene con un inconformismo que no solo la reforma, sino que la reforma fue como ya la gota que rebasó el vaso. Entonces, mi pregunta es esta. Bueno, dice, de acuerdo a lo que oí que dijo Claudia López en la entrevista, que cómo no íbamos a aceptar una reforma si ya la habían cambiado y era para que los más ricos
sostuvieran la clase pues media baja, ¿no? Entonces, y que cómo no vamos a querer un impuesto al patrimonio, un impuesto a los dividendos. Entonces yo digo, si se llegara a un acuerdo de esta reforma, ¿qué pasaría con las otras que venían amarradas? De todas maneras, ya se tumbó la reforma de la salud. ¿Habría también modificaciones en la reforma pensional y la reforma laboral? ¿O ya esto quedaría ahí? ¿Sí me entiende? O sea, no tiene consecuencias. Dando el caso que se diera una reforma bajo las condiciones que expone Claudia López. Esa es mi pregunta. Es decir, la pregunta de Nubia, entiendo, es ¿qué implicaciones tiene pues la caída de la reforma tributaria en las otras reformas? Ya mismo mencionó pues lo de la reforma a la salud que no se hundió hoy, pero las potenciales reformas que hayan laborales y pensionales que están pendientes, ¿no, Tulio? Eso todavía no está. No, por Está eso, pendiente. ¿qué pasaría? O sea, mi pregunta es, ¿qué pasaría si se da una reforma después de los acuerdos bilaterales entre el Comité del Paro y el gobierno, y que, bueno, se den bajo la modalidad que expone Claudia López, ¿sí? Que es el impuesto al patrimonio y el impuesto a los dividendos? ¿Afectaría y vendrían a amarrar la reforma pensional y la reforma laboral? Esa es mi pregunta. No, son cosas independientes, ¿ya? Yo entiendo que lo de laboral es un tema más de tipo social, precisamente modificar algunas cosas en el contexto mundial, o sea, pero no tiene nada que ver pues la reforma laboral ni sí, la o reforma sea, pensional con este tema de impuestos. bueno, porque es que, o sea, usted sabe que la gente habla y especula como la burbuja financiera, y decían que aceptando la reforma, que era totalmente un exabrupto, venían amarradas las otras reformas. Por eso entonces yo quería como aclarar ese punto, o sea, tener como más ellas son, amplio ellas son espectro del independientes, panorama. están independientes, no tienen nada que ver una con la otra, ya. Un tema de algunas modificaciones es de si cambian lo del salario mínimo, otras cosas, pero esto no tiene nada que ver, repito, sobre lo de la reforma, porque esta reforma, como está prevista, repito, lo que tratan es de, repito, evitar una descalificación y tener unos recaudos precisamente para, como esto, la Universidad Cero, por ejemplo, de las universidades públicas, lo de la evolución del IVA, que lo están haciendo nuevamente, y un impuesto solidario, ¿ya? Sin eso, si no tienen esos recursos que están previstos en esta reforma para corregirlos, o recogerlos, perdón, no se podría atender y obviamente no puedes dar a nadie si no tienes. Entonces, el único ingreso ya. No, lo que pasa es que eso sí se puede rogar y yo entiendo pues su discreción, pero si vámonos a la realidad, si se quitaran las prebendas y Sarmiento Angulo pagara lo que tiene que pagar en una declaración de renta, que es lo mínimo que debe hacer será corregirla, créame que ahí va a encontrar el dinero, no es sino que esculquen los bolsillos, no es sino que le coloquen control fiscal al Ministerio de Justicia, no es sino que sencillamente se pongan en los zapatos de la clase media cuando están comprando una libra de papa a 3.000 pesos. Entonces, cuando esto sube, o sea, es muy fácil mirar desde afuera. Entonces, eso es lo que pasa. Dinero hay, porque esa es la vida que nos han vendido, que Colombia es un país pobre. No, Colombia, sencillamente, controlando el gasto público y quitando las exenciones, créame que nosotros estaríamos al mismo nivel que países desarrollados como Europa. Eso es lo que pasa. Palabras más, palabras menos, sin disfrazar la realidad. Pero sencillamente estamos ante un yugo, porque veníamos de un partido tradicional, y disculpe que le hago un poquito de política, y salen del partido tradicional, viene Robin Hood, ¿sí? El lobo disfrazado de Caperucita, y mire cómo está, porque hemos sido tibios y no hemos reclamado nuestros derechos como tienen que ser en el momento presente. Esto es una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a explotar. Bueno, gracias a todos los demás, a Nubia por su participación y a todos los demás por haber asistido a esta seminario. De nuevo le reitero a Tulio el agradecimiento y bueno, esperemos pues que
por lo menos esta situación que se va a presentar, como dice Tulio, de aquí a julio, nos permita mantener un equilibrio en el cual, aunque no sea la reforma estructural que todos esperamos, sí por lo menos se logre la financiación de las necesidades sociales y de funcionamiento del Estado que tenemos en este momento. Tulio, muchas gracias por toda tu charla, excelente, muy buena. Bueno, Y bueno, un esperamos. gusto y un abrazo para todos. Eso. Gracias, Tulio. Feliz tarde, feliz noche. Está. Y feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias a los profesores Tulio y Hernán por su intervención. Aprovechamos también para invitar a quienes nos indicaron interés en los programas de la maestría en Administración Financiera y la especialización en Finanzas a que participen en la próxima charla informativa que va a ser el 25 de mayo a las 5 p.m. En el chat ya pusimos el enlace para que se inscriban a este evento. Entonces, feliz noche para todos y muchas gracias por acompañarnos. En la pantalla están nuestros datos de contacto.